¿Cómo están mis queridos estudiantes? Bienvenidos. El día de hoy les traemos una clase sobre regla de tres compuesta aplicada sobre el método de quién, tiempo y obra. Muy interesante el método de resolución por esta técnica porque es muy útil y nos servirá de mucho para todos los problemas que hagan referencia a la regla de tres compuesta. Primeramente habrá que distinguir por qué un ejercicio se trata de regla de tres compuesta. Básicamente aparecen más datos de los comunes en una regla de tres simple, sea esta inversa o sea esta directa, pues aparecen más datos. Aquí vamos a tener personas que hacen una actividad, describir la actividad y el tiempo en el que la actividad está siendo desarrollada. Entonces, básicamente con la lectura del problema, nosotros ya podremos identificar si se trata de un ejercicio de regla de tres compuesta. Vamos entonces primero a identificar cuáles son los elementos que van a colocarse en cada una de estas casillas. Bien, en la parte del quién, mis queridos estudiantes, vamos a poner a las personas, animales o cosas que realizan la actividad. Por ejemplo, si hablamos de personas, dentro de los problemas ser bachiller, aquí las personas aparecen como obreros, aparecen como carpinteros y como en la última prueba habían salido eran mecánicos. Entonces, todas las personas que realicen una actividad, ¿no? Pueden ser panaderos, pasteleros, cualquier persona que realice la actividad. También hay ejercicios en donde aparecen animales. Entonces, generalmente, los animales pues son conejos, caballos, ¿no? Estos son los animales quienes realizan la actividad. Y las cosas también hacen actividad. Como cosas se tenían interruptores, máquinas, todo aquello que realiza la actividad vamos a ubicar en la parte del quién. Todas las personas, animales o cosas que realizan la actividad van en la columna del quién. Bien, después de eso identificamos en la lectura mismo la parte de la obra. Vamos a ver, si el ejercicio trajera obreros, pues los obreros sabemos que cavan metros cúbicos, pintan metros cuadrados, realizan casas, etc. Los carpinteros, pues estos hacen mesas, hacen sillas, todo eso. Los mecánicos, como apareció en la última prueba, el ejercicio de la ser bachiller decía que los mecánicos dan mantenimientos. Eso es lo que nos contó el último ejercicio que vimos en regla de tres. Los animales en cambio generalmente los conejos, los caballos, la actividad que ellos hacen es comen, ¿no? Bien, mientras que los interruptores encienden, procesan, etc. ¿Sí? Todo aquel que realiza actividad está en el quién, la actividad que se realiza está en la parte de la obra. Y como último, pues obviamente tenemos que, por ejemplo, ¿no? Que si dijera el ejercicio 20 obreros pueden hacer 3 casas, pues necesitamos la magnitud del tiempo. Y la magnitud del tiempo viene dada a veces, o más bien, viene dada en días, en horas, en minutos, en segundos. Pero además de esto, de los días, minutos, horas, segundos, aquí en la parte del tiempo colocaremos las magnitudes dobles, como son las de velocidad. Por ejemplo, si el ejercicio me dijera metros por segundo, kilómetros por hora, también colocaríamos aquí las magnitudes de comparación, las dobles. Raciones por día, vasos por persona, todas estas magnitudes dobles las vamos a colocar en la parte del tiempo. Muy importante, mis queridos estudiantes, que identifiquemos correctamente y ubiquemos correctamente cada uno de los elementos que aparecen dentro de nuestro problema. No olvidar que la posición de los elementos es importante. Tiene que ser quién, tiempo y obra. No podemos alterar esto. Debemos mantenernos en esto de acá. Siempre en quién, tiempo y obra. Vamos a ver entonces un ejercicio rapidito de cómo podríamos hacerlo. Bien, entonces revisemos este ejemplo que está aquí. Dice, 5 caballos comen 5 sacos de alimento en 5 días.
¿En cuántos días 20 caballos comerán 20 sacos iguales? Entonces, para entender la resolución del método de quién, tiempo y obra, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ubicamos primero las columnas necesarias, el quién, el tiempo y la obra. Veamos, el problema me dice 5 caballos. En este momento, o más bien, aquí podemos darnos cuenta que el que realiza la acción son los caballos y tenemos 5 caballos. ¿Cuál es la actividad que están haciendo estos caballos? Están comiendo. ¿Qué comen? 5 sacos de alimento. ¿En qué tiempo? En 5 días. Tenemos los datos organizados, como habíamos dicho, cada una en su columna y sin alterar el orden de las columnas. Vamos a ver, el problema continúa y dice, ¿en cuántos días? 20 caballos. Entonces ahora tenemos que son 20 los caballos que van a aparecer para comer 20 sacos. Y me queda como pregunta, ¿en cuántos días harán o lograrán consumir estos 20 sacos? Entonces, como para ya darle solución directa a este problema, vamos a tener claro lo siguiente. Todo ejercicio de quién, tiempo y obra se resuelve de esta manera. O vamos a generar estas líneas de aquí de relación. Más bien son como caminitos, vamos a entenderlo de esa manera. Son 2 líneas rectas y en cruz. Siempre tendrán esa disposición, eso no cambiará, es parte del método. 2 líneas rectas y en cruz, independientemente de dónde esté la variable. La variable puede estar en el quién, en el tiempo y en la obra, en cualquier posición. Siempre será 2 líneas rectas y en cruz. Bien, entonces para darle solución al ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que identificar cuál es el camino que contiene la variable y cuál es el que no. Podemos ver lo siguiente aquí. Si nosotros nos fijamos, el camino que contiene la variable es este 20 hasta la x y de la x hasta el número 5. Estos elementos, estos datos son los que van a venir en la parte del denominador. Es decir, 20 sería 20 por la x que ya está aquí y continuamos el camino hasta el número 5. Mientras que el otro camino que se formó con la otra línea son los que van a venir al numerador. Como se pueden fijar, acá tenemos entonces el número 5 y el número 20. Y esa es toda la parte de resolución del ejercicio. Tome en cuenta que es un método muy rápido porque mientras usted va leyendo el ejercicio va ubicando los elementos. Traza 2 líneas rectas, identifica los caminos y coloca de denominador al camino que tenga la variable y como numerador al camino que no tenga la variable. Simplemente lo resolveríamos ya aplicando pues simplificación y resolución de esta parte de aquí. La quinta, la veinteava y tengo como respuesta que el tiempo en el que comerán los 20 caballos y los 20 sacos son también en 5 días. Eso es, mis queridos estudiantes. De nuevo repito, no hay que tener en cuenta que el quién realiza la acción en la obra, qué acción está realizando y el tiempo en el que lo hace. De esta manera trazamos 2 líneas rectas, en 2 líneas cruzadas o en cruz y podemos empezar ya a entender cuáles son los que van a ir como numerador y como denominador. Aquel camino que contiene la variable será el numerador. ¿Sí? Vamos a ver este mismo ejercicio, pero lo vamos a poner un poco diferente, para donde aparecen 2 magnitudes en una misma columna. Vamos a ver. Resolvamos. Bien, entonces veamos este siguiente problema que tiene un dato más. El ejercicio dice, 5 caballos pueden consumir 5 sacos de alimento en 8 días, alimentándose 5 horas diarias. ¿Cuántas horas diarias podrán alimentarse 20 caballos o deberán alimentarse 20 caballos para consumir 20 sacos del mismo alimento en 4 días? Entonces, bajo la misma técnica, ¿no? ¿Quién? Tiempo y obra. Pero este ejercicio yo les quise mostrar para que se den cuenta que ahora la magnitud de tiempo aparecen 2 elementos. Veamos. ¿Quién realiza la obra? 5 caballos. ¿Qué obra realizan? Comen 5 sacos en 8 días. Pero aquí aparece otra magnitud que es la de las horas, alimentándose 5 horas.
Entonces simplemente nosotros le colocamos al lado y ponemos a multiplicar estos dos valores. Y continuamos de la misma manera. Dice, ¿cuántas horas? Entonces la pregunta está en las horas, aquí. ¿Cuántas horas diarias deberán alimentarse 20 caballos? Ahora tenemos 20 caballos para consumir 20 sacos del mismo alimento en 4 días. Señores, así está o así quedaría nuestro ejercicio cuando se trata de magnitudes dobles. Generalmente las magnitudes dobles vienen acá en la parte del tiempo y eso es pues, esta es la forma en la que deberíamos organizar los datos. Y bajo el mismo procedimiento que habíamos acordado, habíamos dicho que esto tiene que ser en línea recta y en cruz, independientemente de dónde esté la variable. ¿Sí? Bien, entonces para darle solución utilizamos lo mismo que ya habíamos dicho. Tenemos que x será igual, determinar el camino de cada una de las variables. Veamos, el camino que no tiene la variable, que es el numerador, está por aquí. Contiene el 5, al 8, al 5 y al 20. Este camino de aquí será el numerador de nuestro ejercicio. Entonces, estaríamos con el 5. Aquí, ya. Estaríamos con el 5 por 8 por 5 y por 20. Mientras que el otro camino que tiene la variable, que tiene la incógnita, que está por aquí y va por acá. Este camino será el denominador, que sería entonces 20 por 4 por la variable que ya está puesta y por 5. Tendríamos simplemente que llegar a la simplificación o mediante simplificación llegar a la respuesta. Será la quinta 1, la quinta 1, la veinteava 1, la veinteava 1, la cuarta 1, la cuarta 2. Respuesta del ejercicio entonces tendríamos que 5 por 2 es 10. Deberían consumir 10 horas diarias del producto para terminar los 20 sacos en los 4 días que se ha propuesto. Esto es, señores, regla de 3 compuesta mediante el método aquí en tiempo y obra. Si se fijan ustedes, es un método bastante simple, muy accesible para todos. Con un poco de práctica, con unos 2 o 3 ejercicios que nosotros realicemos, el método nos va a quedar listo para ser ya desarrollado cuando sea necesario en nuestra evaluación. Entonces espero que haya quedado claro, mis queridos estudiantes. Listo. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.